Esa noche, mi esposa decidió humillarme en plena mesa, delante de nuestros amigos y familiares. Levantó su copa y, sonriendo, anunció que había solicitado el divorcio y que ya había encontrado un hombre de verdad. Todos rieron. Todos pensaron que me derrumbaría. La miré y le dije en voz baja, ya hiciste tu jugada. Ahora me toca a mí. Suscríbete al canal, dale a me gusta y deja un comentario sobre lo que habrías hecho en mi lugar. La historia solo empieza. Estábamos sentados en una mesa larga cubierta de vino caro y platos que yo había pagado. Se suponía que mi 50 cumpleaños sería una celebración, pero el ambiente estaba en ebullición. La sala se sentía pesada, no solo por las velas, sino también por su risa fingida. Observé a los invitados. Algunos se dieron la vuelta, otros fingieron no oír, y algunos rieron entre dientes. Ella, Sara, mi esposa durante los últimos 12 años, lucía como una estrella de cine, con su vestido dorado, el anillo que le había regalado y la mirada fría. Me senté tranquilamente, girando lentamente mi vaso de whisky y sentí que el silencio crecía en mi interior. Ni rabia ni pánico, un silencio gélido. Sacó su teléfono y, sin disimularlo, le enseñó a su amiga una charla con un tal Michael. Las risas en la mesa se hicieron más fuertes. Mira, dijo, este hombre me hace feliz, no como a algunos. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Vi burla, lástima, la expectativa de que explotara, pero me limité a recostarme en la silla. Había burla en su voz, pero en mi silencio, había algo más. La sensación de una tormenta inminente. No dije ni una palabra. Me levanté de la mesa, dejé la servilleta con cuidado y la miré directamente a los ojos. La sala se quedó en silencio. La música sonaba débilmente en un rincón, pero parecía que todo el lugar se había quedado en silencio. Me acerqué a ella y le dije, «Crees que no sé nada, pero hoy te equivocaste». Volvió a reír, fuerte y ostentosamente, pero percibí un temblor en su voz. Metí la mano en mi chaqueta, saqué un sobre pequeño y lo puse delante de ella. «Este es mi regalo. No lo abras aquí. Hazlo sola en casa». Intentó bromear de nuevo, pero se le quebró la voz. Los invitados intercambiaron miradas. Me giré hacia ellos, asentí y salí tranquilamente de la habitación. Un silencio denso y resonante me siguió. Todos pensaron que había perdido. Todos pensaron que me había ido derrotada. Pero no lo sabían. El verdadero golpe apenas comenzaba. La noche después de aquella cena, el aire en mi casa se sentía diferente. Denso, cargado, como el momento previo a una tormenta cuando el cielo contiene la respiración. Sara no volvió a casa enseguida, lo cual no me sorprendió. La imaginé sentada en su coche, mirando el sobre, preguntándose si debía abrirlo o tirarlo a la basura más cercana. Pero la conocía. La curiosidad siempre había sido su debilidad. Más fuerte que la vanidad, incluso más fuerte que la codicia. Para cuando cruzó la puerta, con sus tacones resonando demasiado fuerte en el suelo de mármol, su rostro la delató. La sonrisa cuidadosamente pintada que había lucido en público había desaparecido. Sus ojos estaban abiertos, inquisitivos, calculadores. Sostenía el sobre como si fuera radiactivo, como si fuera a detonar y llevársela con él. Me senté en la sala con un vaso de bourbon en la mano, la lámpara proyectaba sombras en la habitación. El televisor estaba encendido pero en silencio, nada más que luz de fondo. Me miró un largo rato, esperando a que hablara, pero no lo hice. El silencio era mi arma, más afilada que cualquier insulto. Finalmente lo rompió. «¿Qué es esto? ¿De dónde lo has sacado?» Su voz se quebró un poco en los bordes, y esa única grieta valió toda la humillación que había intentado amontonar sobre mí antes. Tomé un lento sorbo de bourbon antes de responder. Mis ojos nunca dejaron los suyos. «Información», dije. «Viejas historias, cosas que tu familia esperaba que permanecieran enterradas». Sus manos temblaron ligeramente mientras agarraba el sobre. Quería arrojármelo de vuelta. Podía verlo, pero el miedo a no saber era más fuerte que su orgullo. Giró sobre sus talones y subió las escaleras como una furia, dando un portazo. La casa volvió a quedar en silencio,
ese silencio que pesa más que cualquier discusión. Me quedé donde estaba, bebiendo a sorbos, dejando que su imaginación hiciera el trabajo por mí. Un hombre que sabe que ya ha ganado no necesita gritar. Alrededor de la medianoche, la oí subir las escaleras de un lado a otro, abriendo cajones, cerrándose puertas de armarios, el ritmo frenético de alguien que intenta recuperar el control. La imaginé sentada en la cama, abriendo el sobre, sacando cada página, sus ojos escudriñando las palabras, las fotos, los documentos. El pasado que creía encerrado, mirándola eternamente en blanco y negro. Cuando por fin bajó, su rostro estaba pálido, casi translúcido. El maquillaje corrido por las lágrimas que había intentado ocultar. Parecía menos la reina de la mesa y más una chica asustada a la que habían pillado robando. «No lo entiendes», susurró, aunque la desesperación en su tono me dijo que lo entendía todo. «No puedes usar esto. Es peligroso». Me recosté, apoyando el vaso en el brazo del sillón, observándola. «¿Peligroso para quién?», pregunté. No respondió. Se quedó allí de pie, respirando con dificultad, apretando los papeles como si fueran lo único que la mantenía en pie. A la mañana siguiente, el teléfono empezó a sonar antes del amanecer. Primero fue su madre, luego su padre, luego una serie de números desconocidos. No contesté ni una sola llamada. Me afeité, me vestí, me preparé café y leí el periódico como si fuera un día cualquiera. Sara estaba sentada frente a mí en la mesa de la cocina, con las manos alrededor de una taza que no había tocado, la mirada fija en mí con una mezcla de odio y miedo. «Quieren hablar contigo», dijo finalmente, con voz quebrada. «Entonces sabrán cómo encontrarme», respondí. Doblé el periódico y terminé mi café, disfrutando de cómo se estremecía ante mi calma. Esperaba que gritara, que acusara, que me enfureciera como un hombre que acaba de ser traicionado. Pero la ira es confusa. La ira es ciega. Prefería la precisión. Más tarde esa mañana, en la oficina, actué como si nada hubiera cambiado. Reuniones, conferencias telefónicas, archivos apilados ordenadamente sobre mi escritorio. Mi asistente llamó una vez y entró con expresión de desconcierto. «Su esposa ha llamado 3 veces», dijo con cautela. Y alguien que se identificó como el senador Walz dejó 2 mensajes. Sonreí, una sonrisa breve y serena que solo acentuó su confusión. «Toma los mensajes», dije. «Les responderé cuando tenga tiempo». Mi asistente dudó, luego asintió. Aunque vi las preguntas formándose en sus ojos, no le di explicaciones. Las explicaciones son para la semana. Al mediodía. Los mensajes me inundaban. Algunas eran amenazas, otras eran por favores. Algunas eran promesas de negociación. Si tan solo aceptara hablar. Dejé que se acumularan sin respuesta. Cada mensaje ignorado, otra vuelta de hoja. Alrededor de las 3, Sara irrumpió en mi oficina, ignorando la expresión de sorpresa en el rostro de la recepcionista. Cerró la puerta tras ella y dejó el sobre mi escritorio de golpe. Su voz era aguda, estridente, quebrada por el peso del pánico. «Vas a arruinarnos a todos. ¿No lo ves? Esto ya no se trata solo de mí». Miré el sobre, luego a ella, y luego lo aparté con calma sobre el escritorio con un dedo. «Nunca se trató solo de ti», dije. Sus hombros se hundieron como si el peso de las palabras finalmente la golpeara. Abrió la boca para discutir, para suplicar, pero no salió nada. Agarró el sobre de nuevo, apretándolo contra su pecho, y salió sin decir nada más. La vi irse, y por primera vez en años, no sentí rabia, ni pena, solo claridad. Esa noche, mientras vertía, mientras me tomaba otra copa de bourbon, me di cuenta de algo importante. Todos en esa mesa pensaban que estaba destrozada, humillada, derrotada. Lo que no entendían era que el silencio puede ser más fuerte que la rabia. La paciencia puede ser más aguda que la venganza, gritaba en público. Y mientras me recostaba en mi silla, con las luces de la ciudad brillando fuera de mi ventana, comprendí una verdad. La tormenta apenas había comenzado, y yo era quien sostenía el trueno.
Los días siguientes se desarrollaron como una partida de ajedrez cuidadosamente planeada. Cada movimiento deliberado, cada silencio más fuerte que cualquier declaración. Sara se estaba desmoronando, aunque intentaba ocultarlo tras vestidos caros, sonrisas huecas y algún que otro comentario cruel cuando alguien la observaba. Pero cuando estábamos solos en la casa, su máscara se desvaneció. Dio un respingo al oír el teléfono. Cerró las puertas con doble llave. Susurró en su móvil a altas horas de la noche, como si incluso las paredes pudieran traicionarla. Lo observé todo con la serena indiferencia de un hombre que ya sabía cómo terminaría la historia. Los documentos que había metido en ese sobre eran solo una fracción de lo que había recopilado a lo largo de los años. Durante mucho tiempo sospeché que ella jugaba a su propio juego, tejiendo secretos a mis espaldas. Al principio, lo ignoré, diciéndome que era solo inseguridad, que el matrimonio siempre tenía sus sombras. Pero luego las sombras se convirtieron en susurros, los susurros en rastros y los rastros en pruebas. Silenciosa y metódicamente, lo recopilé todo. Transferencias bancarias que no cuadraban. Viajes sin un destino real. Reuniones con personas cuyos nombres pesaban más de lo que creía. Y detrás de todo, su familia, poderosa, bien conectada y corrupta hasta la médula. Sara se creía intocable por culpa de ellos. Pensaba que yo era solo el marido, un hombre demasiado cómodo en su carrera y sus rutinas como para representar una amenaza. Se equivocaba. Cuanta más presión aplicaba en silencio, más errores cometía. Empezó a llamar a viejos contactos, gente que ya conocía y que estaba bajo escrutinio. Organizaba reuniones secretas, sin darse cuenta de que tenía gente vigilándola, no profesionales, sino conocidos que me debían favores. Cada nuevo movimiento la arrinconaba aún más. La ironía era deliciosa. Su arrogancia, justo lo que había empuñado como un arma, era ahora la cuerda que se apretaba alrededor de su cuello. Una noche, por fin me enfrentó de nuevo. Su voz por la falta de sueño. Estaba de pie en la sala, agarrando el sobre como si fuera un salvavidas. Sus ojos leían. ¿Qué quieres?, preguntó, y por primera vez, no había sarcasmo, ni mordacidad, solo miedo. Me tomé mi tiempo para responder. Dejé el libro que había estado leyendo. Me quité las gafas y la miré. No quiero nada, dije. No se trata de lo que yo quiero. Se trata de lo que ya has hecho. Y ahora, Sara, se te ha escapado. Se hundió en el sillón frente a mí. Su cuerpo pequeño, encogido sobre sí mismo. No lo entiendes, susurró. No lo dejarán pasar. Si insistes, no solo me destruirás a mí, te destruirás a ti mismo. Me incliné hacia adelante, dejando que las palabras calan hondo. Te aseguraste de eso cuando decidiste jugar a dos bandas. Pensaste que podrías traicionarme y aún así conservar su confianza, pero ahora sabrán que fallaste. Y el fracaso es algo que no perdonan. Le temblaban los labios, pero no dijo nada. Las llamadas de su familia se volvieron más desesperadas. Algunas ofrecían dinero, otras amenazaban con la ruina legal. Otras insinuaban consecuencias que iban más allá de los tribunales y los contratos. No respondí ni una sola. Cada llamada ignorada alimentaba el silencio que los estaba volviendo locos. Mis compañeros de trabajo también empezaron a notarlo. Susurros en los pasillos, miradas cautelosas, gente que de repente me trataba con una mezcla de curiosidad y cautela. Dejé que se lo preguntaran. Los rumores son armas poderosas cuando no te molestas en corregirlos. Al final de la semana, Sara parecía un fantasma. Apenas comía. Apenas dormía. Y cada vez que entraba en una habitación, se estremecía como si esperara que otro sobrecayera en su regazo. Pero no le di uno. Todavía no. En cambio, la dejé asfixiarse en su propia imaginación, en el miedo a que más podría tener, a con quien más podría haber hablado. Entonces llegó la noche en que se derrumbó. La encontré en la cocina a las 3 de la mañana. Las luces tenues, una botella de vino medio vacía frente a ella. Había papeles esparcidos sobre la mesa, algunos del sobre, otros que debió de haber desenterrado ella misma en un intento desesperado de idear una estrategia. Cuando me vio, no se enfureció, no me miró con desprecio.
Simplemente me miró con los ojos hundidos y dijo, «Ayúdame». 2 palabras, sencillas. Despojada de orgullo, despojada de todo lo que la protegía. Por un momento, casi sentí lástima. Me serví un vaso de agua y me senté frente a ella. «Es demasiado tarde para eso», dije. «Tú pusiste todo esto en marcha en el momento en que te sentaste a esa mesa y te reíste en mi cara. Te di la oportunidad de parar. Sara. No la aprovechaste». Le temblaban las manos al levantar la copa de vino, derramando un poco sobre los papeles. «¿Y ahora qué?», susurró. Respiré hondo, observándola, y luego le dije la verdad. «Ahora vives con las consecuencias. Y ellos también». En los días siguientes, el silencio se rompió. No por mí, sino por ellos. Su familia cometió su primer error público, un desliz en la prensa, una grieta en su imagen cuidadosamente pulida. No tuve que mover un dedo. La tormenta había cobrado fuerza, y yo simplemente estaba allí, de pie, intacto, observando cómo todo lo que ella había intentado usar en mí. Se volvía hacia mí. Salió de la casa en silencio, sin otro discurso dramático, sin otra actuación. Sin abogados, sin teatralidad, solo maletas en la noche y el leve portazo de un coche. No la detuve. No lo necesité porque para entonces ya había ganado. Y mientras estaba sentado en la casa vacía, con la ciudad en silencio afuera, comprendí la verdad. La venganza no siempre tiene que ser ruidosa. A veces, la venganza más devastadora es la que se lleva a cabo en susurros, en silencio, al dejar que la otra persona se destruya a sí misma mientras tú simplemente te quedas atrás y observas. Y eso era exactamente lo que pensaba seguir haciendo, porque el juego aún no había terminado. Ni para Sara, ni para su familia, ni mucho menos para mí. Las piezas seguían moviéndose y yo era quien guiaba el tablero. La casa parecía más grande sin ella, aunque también más vacía, y por primera vez en años, podía oír mis propios pensamientos resonando por las habitaciones sin interrupción. No se oían risas estridentes arriba, ni tacones apresurados en la escalera, ni conversaciones forzadas durante la cena, solo silencio, constante y pesado, pero no incómodo. Descubrí que me gustaba. Me desperté más temprano de lo habitual, preparé mi café en paz y caminé por los pasillos como si reclamara un territorio ocupado durante demasiado tiempo. Sin embargo, bajo la calma exterior, la tormenta seguía latiendo. La partida de Sara no fue el final. Fue solo el principio del derrumbe. Lo que dejó atrás no fue solo su ausencia, sino un reguero de pánico que se extendió mucho más allá de las paredes de esta casa. Su familia se desmoronaba tan rápido como ella. Su imperio se desmoronaba por los bordes. Lo vi desarrollarse en los periódicos, en los mercados, en conversaciones susurradas entre hombres que antes pronunciaban su nombre con reverencia, pero que ahora lo hacían con vacilación. Los documentos que guardaba no estaban destinados a ser armas en sí mismos, sino detonantes. Pequeñas chispas caían en la hierba seca, y una vez que el fuego prendió, no hubo forma de detenerlo. Recuerdo una mañana en particular cuando el peso de todo aquello me abrumó de una manera extraña. Estaba leyendo la sección financiera del periódico y vi el nombre de su empresa vinculado a una investigación. Era sutil, solo unas pocas líneas en medio del artículo, pero sabía lo que significaba. El fuego había alcanzado los muros de su fortaleza. Se pelearían, por supuesto. Hombres como ellos siempre lo hacían. Pedirían favores, silenciarían a los periodistas, arrinconarían a los políticos. Pero el poder tiene un límite cuando las grietas son demasiado profundas. Sara me llamó esa noche. Su voz temblaba, aunque intentó calmarla. ¿Estás feliz ahora?, preguntó. ¿Es esto lo que querías? Escuché la pregunta un buen rato antes de responder. No quería esto, dije con calma. Simplemente dejé que la verdad respirara. El resto era inevitable. Hubo silencio al teléfono, un silencio cargado de odio y miedo. Y entonces colgó. En el trabajo, el ambiente había cambiado. Compañeros que antes apenas me notaban ahora me observaban atentamente, como si intentaran leer secretos en mi expresión. Mi jefe me llamó a su oficina una tarde y cerró la puerta. Ha salido en los periódicos sin salir en ellos, dijo,
observándome con atención. ¿Te importaría explicarme? No le di nada. Simplemente sonreí cortésmente, me encogí de hombros y le dije que prefería mantener los asuntos personales fuera de la oficina. No insistió, aunque pude ver la inquietud en su rostro. La gente teme lo que no comprende, y ahora mismo yo era un enigma para ellos. Eso me venía de maravilla. Mientras tanto, la desesperación de Sara crecía. Empezó a enviar mensajes a altas horas de la noche, algunos suplicantes, otros amenazantes, otros incoherentes y llenos de ira. Un mensaje simplemente decía, me están culpando. Otro, no sabes qué harán. Pero sí lo sabía. Sabía exactamente cómo operaba la gente como su familia. Nunca asumían la responsabilidad. Siempre encontraban a alguien más que pagara por sus errores. Sara, con su arrogancia y sus fracasos, se había convertido en el chivo expiatorio perfecto. Estaba aprendiendo la lección más cruel de todas. Que la lealtad en su mundo era una ilusión, se hizo añicos en cuanto se volvió inoportuna. Y así, poco a poco, su red de seguridad se disolvió. Una noche, recibí una visita inesperada, un hombre mayor vestido impecablemente, el tipo de hombre que encajaba más en salas de juntas y clubes privados que en mi puerta. Se presentó cortésmente, aunque ya sabía quién era, un solucionador de problemas para su familia, alguien que había limpiado más de un escándalo en su vida. Nos sentamos en la sala de estar, el aire entre nosotros cargado de palabras no dichas. Nos gustaría resolver esto discretamente, dijo, con un tono suave pero firme. Nadie se beneficia de la escalada. Aléjate y te dejaré en paz. Lo estudié cuidadosamente antes de responder. La paz no es tuya para dar, dije. No eres mi dueño y ciertamente no me asustas. Su sonrisa vaciló solo por un segundo antes de recuperar la compostura. Se fue sin estrecharme la mano, y supe entonces que las líneas estaban trazadas. Ya no vendrían a mí con negociaciones educadas, sino con desesperación. Eso estaba bien. La desesperación vuelve a la gente imprudente, y la imprudencia la hace vulnerable. Las siguientes semanas fueron una prueba de resistencia. Autos desconocidos estacionados demasiado tiempo en la calle. Rostros desconocidos en los restaurantes donde cené. Cartas anónimas se deslizaron por debajo de mi puerta, pero nada de eso me hizo cambiar de opinión. En todo caso, solo confirmó que tenía las cartas correctas. Querían que me sintiera perseguido, acorralado, débil. En cambio, me sentí más fuerte con cada intento porque cada acto de intimidación me decía que temían lo que aún podría revelar. Y tenían razón en temerlo. Sara me contactó de nuevo durante este tiempo. Esta vez, no con rabia, sino con cansancio, me pidió vernos en persona en un café lejos del centro. Acepté, más curioso que cauteloso. Al verla, apenas reconocí a la mujer sentada a la mesa. Llevaba el pelo despeinado, el rostro pálido, la postura encorvada, como si el peso del mundo le pesara sobre los hombros. Me han abandonado, dijo con voz monótona. Has ganado. La miré un buen rato y finalmente respondí, esto nunca se trató de ganar. Se trataba de la verdad. Entonces rió, una risa amarga y entrecortada. La verdad no importa en su mundo, susurró. Solo el poder. Me incliné ligeramente hacia adelante, dejando que mis palabras atravesaran su desesperación. Entonces, quizá era hora de que su mundo aprendiera lo contrario. Al alejarme de aquella reunión, me di cuenta de que Sara ya no era mi adversaria. Era una víctima de sus propias decisiones, un peón descartado por quienes creía que la protegían. La verdadera batalla era contra quienes habían construido su imperio sobre sombras y mentiras. Y pretendía verlo derrumbarse ladrillo a ladrillo hasta que no quedara nada más que silencio. El silencio que siempre había llevado conmigo. El silencio que se había convertido en mi mejor arma. El juego estaba lejos de terminar, pero ahora el tablero estaba bajo mi control. Y mientras las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia, supe que cada movimiento que hicieran de ahora en adelante solo les apretaría el cuello.